El Consejo Nacional Electoral saluda al país y presenta el segundo debate oficial con la participación de los candidatos a la presidencia de la República. Bienvenidos a Ecuador Debate 2021, segunda vuelta electoral. Un espacio plural donde, en igualdad de condiciones, los aspirantes al sillón presidencial darán a conocer sus planes de gobierno. Agradecemos la presencia de los candidatos, quienes, en un gesto democrático, nos expondrán sus iniciativas y con ello promoverán un voto informado en la ciudadanía. El orden en el que a continuación aparecerán fue definido mediante sorteo público. Buenas noches, ecuatorianas y ecuatorianos. Bienvenidos a Ecuador Debate 2021. Soy Claudia Arteaga. Estoy muy orgullosa de colaborar en un nuevo, inédito y diferente debate. Es la primera vez en 34 años de República, de vida democrática en los últimos tiempos, que tenemos un debate de segunda vuelta entre los dos candidatos finalistas. En esta noche, los candidatos finalistas a la presidencia de la República, Andrés Arauz y Guillermo Lasso, pondrán a consideración de ustedes sus planes de trabajo y propuestas programáticas para llegar a Carondelet. Recordamos a la ciudadanía que el orden de aparición, su ubicación en el escenario, así como las intervenciones de los candidatos, se definieron previamente mediante un sorteo público efectuado por el Consejo Nacional Electoral. A continuación, conoceremos el perfil de los candidatos con información proporcionada por sus respectivos equipos de campaña. Andrés David Arauz Galarza, perfil profesional, Bachelor of Science, Economía y Matemática, Universidad de Michigan, Máster, Economía del Desarrollo, Flaxo, Doctorado, Economía Financiera, UNAM, Trayectoria, Fundador Observatorio de la Dolarización 2017, Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano 2015-2017, Subsecretario de las Emplades 2012-2015, Director General del Banco Central del Ecuador 2009-2011, Asesor del Ministerio Coordinador de la Política Económica 2007-2009, Funcionario de Carrera del Banco Central del Ecuador 2006-2020. Habla 4 idiomas: castellano, inglés, ruso y francés. Ejes de su plan de gobierno: trabajo, futuro, dignidad. Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza. Perfil profesional. Guillermo Lasso Mendoza trabajó desde los 15 años. Pagó sus estudios secundarios y cubrió los gastos de su hogar. Se destacó en el ámbito público y privado, gestionando proyectos exitosos a nivel regional. Trayectoria. Fundó el Banco del Barrio, proyecto dedicado a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Creó el Centro Técnico Laboral Montepiedra. Lideró la construcción de la terminal terrestre de Guayaquil, la más grande y moderna de América Latina. Creó la Fundación Ecuador Libre, que genera políticas que crean oportunidades para los ecuatorianos. Ejes de su plan de gobierno: salud, agricultura y ruralidad, empleo. Bienvenidos, candidatos. Tienen 30 segundos cada uno para su saludo al país. Candidato Lasso, adelante, por favor. Buenas noches a todos los ecuatorianos que miran este debate. Buenas noches a los organizadores del debate. Buenas noches también a Andrés Arauz aquí presente. Soy Guillermo Lasso. Nací en el seno de una familia de clase media y desde pequeño aprendí que con el trabajo honrado y esforzado se puede prosperar. He recorrido el Ecuador los últimos 10 años conociendo los problemas de los ecuatorianos y estoy aquí para liderar un proceso de prosperidad en libertad. Gracias, candidato Lasso. Por favor, candidato Arauz, tiene 30 segundos para dirigirse al país. Saludos y muchas gracias a quienes nos ven y nos escuchan. Más allá de las diferencias, tenemos que trabajar juntos, unidos, para transformar el Ecuador. Mi nombre es Andrés Arauz. Soy un joven economista orgulloso de mi trayectoria en el servicio público. Orgulloso también de ser un padre de familia y de poder aportar al desarrollo de mi país.
Esta noche vamos a compartir nuestras propuestas innovadoras, enfocadas en el futuro del Ecuador. No tenemos tiempo que perder. Comencemos. Gracias, candidato Arauz. Para garantizar la imparcialidad, la fluidez y la equidad en la participación de ambos candidatos, el Comité Nacional de Debates, designado por la autoridad electoral, junto a expertos nacionales e internacionales, definieron la dinámica que se detalla a continuación. A partir de que la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República, Código de la Democracia, estableció por primera vez la obligatoriedad de debates en las elecciones presidenciales, el Consejo Nacional Electoral evidenció la evolución del ejercicio democrático en el Ecuador. El debate presidencial ha permitido a la ciudadanía identificar a los candidatos, sus propuestas de gobierno y sus ideas a través de un intercambio saludable de puntos de vista, acciones y posiciones ideológicas. Es el símbolo del diálogo político que propicia la participación ciudadana y el voto informado al momento de elegir. Ecuador Debate 2021 se realizará el domingo 21 de marzo a las 20 horas, con la participación obligatoria de los dos candidatos presidenciales finalistas, y será transmitido en vivo y en directo a través de todos los medios de comunicación televisivos, radiales y digitales del país, con el apoyo del lenguaje de señas. Basada en la recomendación del Comité Nacional de Debates Electorales, los 5 ejes temáticos que los candidatos debatirán son: economía y empleo, salud, vacunación, seguridad social y nutrición infantil, democracia e institucionalidad estatal, independencia de poderes, participación ciudadana y transparencia, educación, desarrollo humano y tecnología, relaciones internacionales, movilidad humana y desarrollo sostenible. Para garantizar la transparencia y la equidad de trato, el orden de exposición de los candidatos fue determinado mediante sorteo ante notario público en sesión ordinaria del Pleno del Consejo Nacional Electoral. El debate arrancará con la introducción del primer candidato, asignado por sorteo, quien inmediatamente tendrá 1 minuto para presentarse, modalidad que se aplicará con el segundo candidato. La dinámica consensuada para el debate temático es el siguiente. La moderadora contará con 1 minuto para introducir el primer eje temático. El primer candidato contará con 1 minuto 30 para realizar su exposición. A continuación, el segundo candidato tendrá 30 segundos para realizar un intercambio, observación y/o pregunta sobre la exposición. El candidato expositor contará con 1 minuto para contestar la interpelación. Acto seguido, el otro participante hará uso de la réplica en 30 segundos. Finalmente, el candidato expositor contará con 1 minuto para atender la interpelación y redondear su propuesta de gobierno. El debate continuará con la exposición e intercambio del segundo candidato sobre el mismo eje temático. Esta rutina se repetirá en cada uno de los 5 ejes temáticos. La segunda ronda del debate consiste en que cada uno de los candidatos planteará 2 preguntas a su adversario de la siguiente manera. Luego de la introducción de 15 segundos realizada por la moderadora, el candidato A tendrá 1 minuto para preguntar al candidato B. El candidato B tendrá 1 minuto y medio para contestar. El candidato A contará con 30 segundos para replicar la respuesta del candidato B. A su vez, el candidato B responderá la réplica del candidato A en 30 segundos. Una vez que el candidato A realice las 2 preguntas al candidato B, se procederá con la misma dinámica, pero esta vez será el candidato B quien inicie la ronda de preguntas. La última será una pregunta emocional. Cada candidato contará con 1 minuto y medio para su exposición. Al cierre del debate, cada candidato contará con 1 minuto para transmitir su mensaje final. Nuevamente, los candidatos deberán observar buenas prácticas basadas en el respeto y la tolerancia, libre de agresiones, discusiones y opiniones que atenten contra la dignidad del contrario. Se busca un debate con contenidos claros, didácticos y fundamentados. Estamos todos y todas invitados a celebrar y a disfrutar este momento histórico, vital para el Ecuador. Además, es importante indicar que los candidatos tienen cada uno su cronómetro
y cuando termina su tiempo los micrófonos serán muteados, así es que esperamos que los tiempos sean manejados con todos los cuidados. Sobre la mesa tenemos 5 sobres con cada uno de los ejes temáticos definidos por el Comité Nacional de Debates Electorales. Las preguntas me fueron entregadas esta mañana en presencia de una notaria en sobres cerrados. En este momento procedemos a conocerlas por cada bloque temático. Damos inicio al debate en este bloque en el que los candidatos deberán desarrollar sus propuestas de acuerdo a 5 ejes y a la dinámica planteada. El primer eje es economía y empleo, para lo cual damos paso a un video que incluye un diagnóstico general elaborado por el Comité Nacional de Debates Electorales. En lo económico, en 2020 el PIB de Ecuador se contrajo en 8% y para el 2021 los indicadores apuntan a un crecimiento menor al 1%. Actualmente tenemos un presupuesto codificado de 32.079 millones y un nivel de endeudamiento del Estado que supera el 63% del PIB, con otras obligaciones pendientes al IES, GAT y proveedores. Respecto del 2019, el impacto de la pandemia ha tenido efecto negativo para múltiples indicadores. Menos ventas en todos los sectores, con una caída entre marzo y diciembre por 31.479 millones y afectando a la economía popular y solidaria, emprendedores, MIPYMES y grandes empresas. Menos importaciones de materias primas y bienes de capital, 16%. Menos inversiones. La formación bruta de capital fijo cayó en 12%, mientras que la inversión extranjera directa fue superior, correspondiendo un 42% al sector minero. Menos capacidad del consumo de los hogares, en 7%. Menos empleo. Se perdieron más de 650.000 plazas de empleo adecuado y crecieron en 90.000 los desempleados. Más pobreza y pobreza extrema, pasando de un 34% en el 2019 al 47%. Son personas que viven con $84.05 al mes y $47.37 respectivamente. 7 de cada 10 personas en el sector rural son pobres, mientras que a nivel general son 4 sobre 10. Hay concentración en la calidad de vida urbana respecto a la rural. Entre lo positivo de 2020 resalta el incremento del 10% de las exportaciones no petroleras, las mismas que con 15.000 millones en ventas se han convertido en la primera fuerza de generación de divisas. Sin embargo, requiere de mayor apertura comercial y de competitividad. En lo laboral, según la última información del INEC a enero 2021, apenas 34 de cada 100 hombres logran ocupar un puesto de pleno empleo, mientras que para el caso de las mujeres solo lo logran 27 de cada 100. 4,9 millones de ecuatorianos están en situación de empleo inadecuado, esto es, con una remuneración inferior al salario básico. 477.000 personas en situación de desempleo, 6% de la PEA. Para la población joven menor a 35 años, a pesar de representar el 42% de la PEA, solo 3 de cada 10 ocupan un puesto de pleno empleo y son el 65% del total de desempleados. Por innumerables razones se ha dicho que la pandemia tiene rostro de mujer y si solo nos enfocamos en lo laboral, caen 148.741 de esos contratos en la emergencia. La población rural representa el 34% de la PEA. Sin embargo, apenas 2 de cada 10 personas en zonas rurales ocupan un puesto de pleno empleo. El sector agrícola es una importante fuente de empleo, pero su impacto en el PIB es menor al de otros sectores económicos, si lo consideramos por persona empleada, al tiempo que la economía campesina carece de condiciones apropiadas para la autosubsistencia y oportunidades de mercado. El emprendimiento es un elemento crítico en el crecimiento. Durante 2019, en Ecuador, aproximadamente 3.6 millones de habitantes iniciaron un negocio principalmente porque observaron escasez en el mercado laboral. Vamos a iniciar con el primer eje, como habíamos dicho, de economía y empleo. Aperturamos el sobre que hoy en la mañana nos entregaron del comité de debate y de acuerdo al sorteo público, el primer candidato en responder será el candidato Arauz, quien desarrollará el tema en base a la temática y a la forma que se comentó al inicio del debate. Candidato Arauz, tiene usted 1 minuto y medio para su exposición. En su gobierno, ¿cuáles serán 3 medidas fundamentales de su plan de reactivación y recuperación económica con el propósito de darle estabilidad, crecimiento y al mismo tiempo indicar 3 medidas que usted instrumentaría para fortalecer la dolarización?
Hay muchos problemas en el gobierno que acciones adicionalmente, si tiene tiempo, ejecutará durante los primeros meses de su gobierno para fomentar la creación de puestos de trabajo de forma general y respecto a los jóvenes y a la mujer en particular. Como lo dije antes, esta elección no se trata ni del señor Lasso ni de mi persona. Aprovecho para saludarle. Veo que en la introducción habían algunos elementos ausentes de su historia. Se trata de los ciudadanos que están preocupados, angustiados, dolidos por cómo se ha manejado esta crisis. No necesitan un indicador económico para saber la situación que están pasando. Me refiero a la madre quiteña, que tiene temor a ser despedida y que está con las deudas de la tarjeta hasta aquí, que le llaman para cobrar todos los días los usureros y además le cobran por llamar. Lo sabe el agricultor de Los Ríos, que solo quiere precios justos para su producción. Lo sabe el comerciante minorista del Cristo del Consuelo, que aunque trabaja más, no logra vender más. Por eso yo propongo, escuchando a la gente y sobre la base de las mejores prácticas internacionales alrededor de esta pandemia, 3 medidas concretas: producción, trabajo, liquidez. Vamos a poner dólares en los bolsillos de las familias ecuatorianas para que la madre de familia reactive el comercio, lo dinamice, para que podamos facilitar el emprendimiento, eliminando ese impuesto de 2% a las microempresas. Vamos a reestructurar las deudas para que haya más liquidez en las familias. El gobierno tiene que estar dando tranquilidad a todos, no solo a unos pocos. Candidato Lasso, inician los 30 segundos para su interpelación. He leído el plan de gobierno del candidato Arauz y es muy claro en la página 6. Él propone una cuarentena de dólares en el Ecuador, lo cual implicaría un congelamiento. Y plantea también una serie de emisión de algunos papeles con los cuales le pagaría a médicos, docentes, proveedores. Por lo tanto, candidato Arauz, ¿serían dólares o sería humo en el bolsillo de los ecuatorianos? Candidato Arauz tiene un minuto para responder la interpelación del candidato Lasso. Mira, lo que nosotros hemos propuesto es permanentemente que los dólares se queden en el Ecuador, comprando a los ecuatorianos, fomentando la producción ecuatoriana, generando trabajo para los ecuatorianos. Lo que ustedes ven aquí es un billete dólar. ¿Sí ve? ¿Sí lo ve? Este billete dólar. Jamás permitiremos que nuevamente nos lo quieran quitar los banqueros o que quieran quitarse nuestros depósitos. Nosotros vamos a mantener la dolarización, que se escucha clarísimo. Vamos a mantener la dolarización y vamos a fortalecerla. ¿Cómo? Trayendo esos dólares que están afuera, que unos pocos banqueros han querido mantenerla en el exterior, solo para privilegiar sus intereses. A diferencia de la familia ecuatoriana, que podrá gastarla en el país, usted cada que tiene chance usa los dólares para sacarlos a su banco en Panamá y al resto de sus offshore. Candidato Lasso tiene 30 segundos para su contrarréplica. Yo le pregunto, Andrés, aquí hay una publicación tuya en el Observatorio de la Dolarización, donde tratas la desdolarización buena y planteas la desdolarización en el Ecuador. La pregunta es, ¿cuál Andrés Arauz tenemos esta noche? ¿El del Observatorio de la Dolarización o el que dice en un proceso electoral que quiere fortalecer la dolarización? Candidato Arauz, tiene un minuto para finalizar su intervención respecto a esta pregunta. ¿Sí leyó el artículo? ¿Sí lo leyó? Porque claramente el artículo analiza las declaraciones de alguien parte de su coalición, César Roón, que en la asamblea declaró que había que ponerle fin a la dolarización. Es un artículo de análisis que ofrece alternativas a esa loca idea de César Roón que lo planteó en asamblea de poner fin. Nosotros vamos a fortalecer, insisto, la dolarización, pero generando trabajo en el Ecuador, no en Panamá o en Miami, donde usted tiene sus dólares. Nosotros queremos impulsar el trabajo productivo en nuestra patria y sabemos cómo hacerlo, protegiendo al artesano, al textilero, a ese productor de calzado en Tungurahua, que sabe que si se abre indiscriminadamente la economía,
van a entrar productos extranjeros, incluso alimentos extranjeros. Por eso nosotros vamos a fortalecer la dolarización, porque sabemos cómo hacerlo. Gracias, candidato Arauz. A continuación vamos a dar paso a la misma pregunta para el candidato Lasso. En su gobierno, candidato, ¿cuáles serían 3 medidas fundamentales de su plan de reactivación y recuperación económica? Al mismo tiempo, indicarnos 3 medidas que usted instrumentaría para fortalecer la dolarización y qué sucede para, en los primeros meses de gobierno, fomentar la creación de puestos de trabajo de manera especial para jóvenes y las mujeres. Candidato Lasso, tiene 1 minuto y medio para su exposición. A mí me preocupa la economía de la familia ecuatoriana. Me preocupa que un padre y una madre de familia caminen todo el día golpeando puertas para conseguir un empleo y no lo logren. Me preocupa que los jóvenes ecuatorianos recién graduados les pidan experiencia en una señal clara de que no hay empleo en el Ecuador. Pero ahora no solo reclaman un empleo, lo que he notado hoy es que hay hambre. Hay hambre como consecuencia de un mal modelo económico aplicado en los últimos 14 años y la pandemia. Ustedes prometieron el milagro ecuatoriano y nos han entregado un desastre del cual no se quieren hacer responsables, Andrés. Nosotros sí vamos a crear confianza. El dólar va a ser la moneda de libre circulación en el Ecuador. Vamos a eliminar el impuesto del 2% a los pequeños negocios para estimular los ingresos de las familias ecuatorianas. Vamos también a eliminar el exceso de impuestos, eliminar el exceso de trámites, promover la inversión tanto local como extranjera para reactivar obra pública y también en el sector privado. Nosotros vamos a trabajar con liderazgo, con capacidad y experiencia, porque eso es lo que hemos hecho toda la vida, crear empleo y oportunidades en el Ecuador. Candidato Arauz, inician sus 30 segundos para interpelar. Bueno, sorprende que quiera eliminar el impuesto que él mismo creó, apoyando en la Asamblea la creación del mismo. Pero, señor Lasso, mi pregunta, si tuviera en una mano el beneficio del Ecuador y en otra el beneficio de su banco, ¿qué decisión adoptaría? ¿Beneficiaría al país o a su institución financiera? Candidato Lasso, tiene 1 minuto para responder la interpelación del candidato Arauz. La pandemia nos ha dado una lección muy clara, señora moderadora, y es que la agricultura es la que sostuvo los alimentos en la mesa del hogar de los ecuatorianos. Y claro, nosotros proponemos dar crédito a 30 años, al 1% de interés a los pequeños agricultores y ganaderos del Ecuador. Vamos a construir caminos vecinales, proyectos de riego y rehabilitar 1000 escuelas rurales que fueron cerradas en el gobierno de Andrés Arauz. Y vamos a trabajar para reactivar la economía rural invirtiendo cerca de 5.000 millones de dólares en los próximos 4 años de gobierno. Llevar salud al campo, seguridad al campo y también sostenibilidad de los precios de los productos agrícolas para asegurar una economía próspera de los agricultores. Candidato Arauz, tiene 30 segundos para su contrarréplica. Creo que queda claro que no ha respondido a la inquietud respecto a si actuará en beneficio de su banco o en beneficio del país. Pero ya tenemos una demostración clara. Cuando hace pocos días se reveló esa comunicación del Banco de Guayaquil solicitando que se cambie la definición de los segmentos de microcrédito para poder simplemente ganar más utilidades. Ahí está otro ejemplo con el 2% y las glosas que se hizo perdonar en su gobierno, el del señor Moreno. Andrés, no mientas otra vez. Perdón un momentito. Tú sabes que lo que tú has dicho no es correcto, pero yo voy a dedicarme a lo que es fundamental. Los artesanos, los exportadores, los jóvenes innovadores necesitan de un apoyo de un gobierno que comprenda sus necesidades. Más banano en el mundo es más empleo en el Ecuador. Más flores en el mundo es más empleo en el Ecuador. Así vamos a fortalecer la dolarización, con dólares reales, no con dólares electrónicos, y con empleos reales, Andrés, cosa que probablemente es muy ajeno para ti conocerlo. Ecuador debe de estar en Alianza del Pacífico. Buscaremos la suscripción de acuerdos de libre comercio. Allá en el mundo viven 7.400 millones de habitantes
Ellos tienen capacidad de compra para productos ecuatorianos y tienen más ahorro que los ecuatorianos para venir a invertir en el Ecuador. No cerremos la frontera. Eres un joven con ideas viejas. Candidato Lasso, estamos ya sobre tiempo. Candidato Lasso, quiero recordar además a los dos candidatos lo siguiente. Las preguntas entre ustedes van al final del debate. Ahora les rogamos que contesten las preguntas planteadas por el comité que se formó para esto. Al final hay un espacio muy claro en donde mutuamente podrán preguntarse las inquietudes que tengan. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con el segundo eje. El segundo eje es salud, vacunación, seguridad social y nutrición infantil. Siguiendo con la dinámica, presentamos un diagnóstico de esta temática elaborada por el Comité Nacional de Debates Electorales. La Constitución del Ecuador señala que el presupuesto general del Estado destinado al financiamiento del Sistema Nacional de Salud se incrementará cada año en un porcentaje no inferior al 0.5% del Producto Interno Bruto, hasta alcanzar al menos del 4%, disposición transitoria 22. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el caso de médicos, es de 23 médicos por cada 10.000 habitantes. Sin embargo, 13 provincias se encuentran por debajo de esa recomendación. La seguridad social en el Ecuador es pública y universal. Se guía por principios de igualdad, solidaridad, obligatoriedad, suficiencia y subsidiariedad. El IES materializa estos principios con alrededor de 2 millones de afiliados. Sin embargo, es una institución en crisis por las deudas del Estado, la inclusión de prestaciones sin financiamiento, el déficit en el régimen de pensiones, la eliminación por 3 años del aporte del 40% del fondo de pensiones por parte del Estado, la caída de 253.000 afiliaciones en el año 2020, una administración deficiente, la corrupción. En Ecuador, la desnutrición crónica e infantil afecta a 1 de cada 4 niños y niñas menores de 5 años, convirtiéndolo en el segundo país con la tasa más alta de la DCI en América Latina y el Caribe. En 14 años, a pesar del número de estrategias, programas y proyectos que se han puesto en marcha, el porcentaje de desnutrición se ha reducido en menos de 3 puntos porcentuales, pasando de 25.8% en 2006 a 23% en el 2018. Por otro lado, la DIC en niños y niñas menores de 2 años se ha acentuado, pasando del 21.9% en 2006 al 27% en 2018. El Ministerio de Salud Pública registra 16.215 personas contagiadas de COVID-19, cifra al 13 de marzo 2021. Hasta el día de hoy se reporta un exceso de fallecidos interanual de 46.465 personas según el registro civil. Apenas se han aplicado 125.000 dosis de las 20 millones de dosis que ha adquirido el Ministerio de Salud Pública. Todo esto en medio de una información insuficiente sobre el plan de vacunación. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia. Mientras abrimos el segundo sobre con la pregunta del segundo eje temático, quiero decirles a los candidatos que cuando los cronómetros inician es cuando yo les doy el paso. Así es que con el candidato Lasso, que no me permitió dar el paso, el cronómetro inició y lamentablemente a veces no queda tan claro este tema. Vamos a dar paso a la segunda pregunta por el eje salud, vacunación, seguridad social y desnutrición infantil. En este momento vamos a iniciar con el candidato Lasso. ¿Cómo considera usted que el gobierno nacional podría consolidar el proceso de vacunación contra el COVID-19 y a la vez articular iniciativas con los GATS y potenciando la contribución de la sociedad civil? Además, dentro de este eje hay dudas sobre cómo encararía su gobierno el sostenimiento de IES en el marco de los derechos sociales y qué acciones tomaría usted en los primeros 100 días de mandato para mitigar y prevenir la desnutrición crónica infantil. En la pandemia yo tuve la oportunidad de servir a los ecuatorianos con salvar vidas. Llegamos a más de 340 hospitales en todos los cantones del Ecuador y ahí pude conocer la realidad de la salud en el país. Edificios con rótulos de hospitales, pero no hay camas, no hay médicos, no hay insumos médicos, no hay medicinas. Eso es lamentable. Nosotros con poco dinero hicimos mucho. Estoy seguro que en los primeros 100 días de gobierno vamos a vacunar al menos 9 millones de ecuatorianos. Hay 2.100 centros de salud pública del Ministerio y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con 50 vacunados promedio por centro,
llegamos a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días. Vamos a negociar las vacunas, lo haremos bien, con varios laboratorios, varios proveedores. Vacunas reales, no con la oferta falsa de que Argentina nos donaría ya 4 millones de vacunas, Andrés. Lo vamos a hacer con recursos reales para llegar a 9 millones de ecuatorianos. Hoy es el principal programa económico de mi gobierno, para que pierdan miedo los ecuatorianos, se incorporen a sus trabajos, a sus negocios, puedan comprar, vender, reactivar la economía. Gracias, candidato Lasso. Candidato Arauz, inician sus 30 segundos para interpelar. Hay que reconocer que efectivamente el Fideicomiso Salvar Vidas puso unos dólares para poder ayudar a muchas familias del Ecuador. Pero yo quisiera preguntarle, a modo de réplica, si no cree que hubiese sido mejor una contribución especial a las utilidades de la banca que en el 2019 y en el 2020 sumaron cerca de $1.000 millones. ¿Qué opina sobre eso? En tu gobierno, Andrés, se crearon... Por favor, candidato. Candidato Lasso tiene un minuto para su respuesta para garantizar que funcionen los cronómetros de acuerdo a los tiempos programados. Perdón. En tu gobierno, Andrés, se crearon impuestos especiales para el terremoto de Manta y Esmeralda. Y ese dinero no llegó ni a Manta ni a Esmeralda. Por lo tanto, yo creo que la acción y el trabajo de la sociedad civil complementaria al gobierno es fundamental. La corrupción y la ineficiencia desgasta muchos recursos de salud. Tenemos ejemplos, Andrés, en tu gobierno, el hospital de Pedernales. No hay hospital en Pedernales y se crearon impuestos especiales que fueron a los bolsillos de los corruptos que hoy, por suerte, están en la cárcel, pero todavía no devuelven el dinero. El hambre de los ecuatorianos me duele en el alma y me duele mucho más el hambre de un niño. Ustedes tuvieron 14 años para resolver el problema de la desnutrición crónica infantil. No han hecho nada. Los indicadores siguen en el 25%, comparado con el 9% de la región, estamos mal, Andrés. Gracias, candidato Lasso. Candidato Arauz tiene 30 segundos. Aquí podemos ver cómo el candidato Lasso en su plan de gobierno dice expresamente que tiene la intención de delegar la administración de la salud al sector privado. Los ecuatorianos no queremos una privatización tapiñada. No queremos que quiera convertir a los pacientes otra vez en sus clientes. Sino explíquenos, por favor, cuál va a ser ese rol que tiene el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas en su gobierno. Gracias, candidato Arauz. Candidato Lasso tiene un minuto para finalizar su intervención respecto a esta pregunta. No, Andrés, no mientas otra vez. Eso no es correcto. Lo que nosotros queremos evitar es lo que tu candidato hizo. Entregar los hospitales para negociar votos en Asamblea Nacional. De eso ustedes tienen que hacerse cargo. El desastre de la Administración de Salud Pública del Ecuador es de ustedes. Tienen que asumir con responsabilidad. En cuanto al Seguro Social, una administración responsable que no le entregue, como en el caso del gobierno de Correa, todo el dinero de los afiliados como caja chica para el gobierno, Andrés. Eso no es posible. Hay que respetar los dineros de los jubilados, de los trabajadores ecuatorianos. No pueden ustedes utilizar ese dinero como si fuese propiedad del gobierno. Nosotros vamos a poner orden con una administración seria y con un gobierno que respete la autonomía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Gracias, candidato Lasso. Ahora vamos con el candidato Arauz sobre el segundo eje: salud, vacunación, seguridad social y desnutrición infantil. Recordamos la pregunta planteada al candidato Lasso y que es la misma que debe responder el candidato Arauz. ¿Cómo considera usted que el gobierno nacional podría consolidar el proceso de vacunación contra el COVID-19 y a la vez articular iniciativas con los GATS potenciando la contribución de la sociedad civil? ¿Cómo encararía su gobierno el sostenimiento del IES en el marco de los derechos sociales? ¿Y qué acciones tomaría usted en los primeros 100 días de su mandato para mitigar y prevenir la desnutrición crónica infantil? Recordamos que tiene 1 minuto y 30 segundos. Ecuatorianos, esta semana hemos hablado de vacunación. Aquí está la lista de algunos de los vacunados recientemente. Ustedes ven ahí a su madre, a su tía, a su abuela. Ustedes ven ahí al médico de la comunidad, a la enfermera vecina. No, pues.
¿Saben lo que tienen todos ellos en común? Que son amigos del señor Lasso. Ellos quieren continuar este modelo de vacunación y de salud excluyente y de privatización tapiñada. Nosotros por eso proponemos una vacunación universal y gratuita, pero la vacuna no se pone sola. Tenemos que reincorporar a 6,000 profesionales de la salud despedidos en el gobierno de Moreno y Lasso. Tenemos que dotar de estabilidad a quienes nos salvaron la vida. Vamos a anticiparnos a los problemas derivados de la pandemia, invertir en salud mental, contratar a 1,600 psicólogos y decenas de psiquiatras en el sistema de salud de nuestro país. La salud preventiva será nuestra prioridad, atender a las personas con consumo problemático de drogas y alcohol. Vamos a implementar la historia clínica digital y garantizaremos la presencia de medicamentos en todo el país. Mi gobierno atenderá con enfoque de derechos a las víctimas de la violencia de género. La salud es un derecho, no un privilegio de pocos. No queremos ese modelo de privatización tapiñada. El Ecuador lo tiene bastante claro. Candidato Lasso, inician sus 30 segundos para interpelar. Andrés, no mientas otra vez. Aquí está Correa con el candidato de ustedes en el 2017. Y aquí estás tú con Correa en el 2021. Lenín es el hijo político de Correa en el 2017 y tú eres el hijo político de Correa en el 2021. Tú y Lenín Moreno comparten la misma partida de nacimiento político, de Correa. Son hermanos políticos responsables de los últimos 14 años de gobierno en Ecuador. Candidato Arauz tiene un minuto para responder la interpelación. El pueblo ecuatoriano tiene absolutamente claro quién ha cogobernado con Moreno. Sí, nosotros propusimos a Moreno. El pueblo ecuatoriano votó por él, pero ustedes lo compraron. Ustedes lo compraron. Y esa traición no fue a una persona, a un movimiento, fue a todo el pueblo ecuatoriano. Traición que usted aplaudió. Y ahora asuma las consecuencias, como lo que menciona el reparto de hospitales. Es de su gran amiga María Paula Romo, a quien felicitó abiertamente. Y por favor, ya deje de atacar a Manabí y Esmeraldas. Son provincias muy queridas a quienes amamos, como al resto del Ecuador. Ya basta de seguirlas atacando permanentemente. Nosotros vamos a combatir la desnutrición crónica infantil con el seguimiento pormenorizado, individualizado, a partir de la tecnología y de los registros administrativos. Sabemos cómo hacerlo y convocamos a la gran cruzada de agua potable, alimentación sana y prevención de la obesidad. Candidato Lasso tiene 30 segundos para su contrarréplica. Andrés, hablemos de privilegios. Tú estudiaste en el colegio más caro del Ecuador. Bien por ti. Tu padre te pudo pagar $2,200 de pensión mensual. Y también escogiste una universidad en Estados Unidos para estudiar. Te felicito. Me parece muy bien. Pero esos son privilegios que no tienen la mayoría de ecuatorianos. Yo no lo tuve. Debí trabajar en las tardes para pagar la pensión del colegio donde estudiaba en la mañana. De privilegios hablamos, te felicito. Has tenido muchos privilegios. Gracias, candidato Lasso. Candidato Arauz tiene un minuto para finalizar su intervención respecto a la pregunta sobre salud. Sí, estamos hablando de salud y seguridad social. Y nosotros vamos a fortalecer la seguridad social. Importante, el eje de salud del sistema de seguridad social, para que nunca más se vuelvan a repartir hospitales por los aliados del señor Lasso. Nosotros vamos a fortalecer nuevamente los créditos hipotecarios para que puedan nuevamente comprar la casa. Hasta eso querían privatizar. Nosotros vamos a fortalecer los dispensarios del Seguro Social Campesino a lo largo y ancho del país para que puedan dar cobertura adecuada a los campesinos y sus familias. Nosotros vamos a seguir trabajando para que en este país los trabajadores autónomos también puedan contar con seguridad social. Ese es el tipo de trabajo que necesitamos, no como tristemente los trabajadores del Banco del Barrio ni siquiera cuentan con afiliación a la seguridad social. Nosotros sí vamos a defender sus derechos a partir del 24 de mayo. Muchas gracias, candidato Arauz. En este momento vamos a nuestra primera pausa de programación y volvemos enseguida con el debate presidencial 2021.
Seguimos con Ecuador Debate 2021. Continuamos con el tercer eje temático: democracia e institucionalidad estatal, independencia de poderes, participación ciudadana y transparencia. Procederemos de la misma forma que en las ocasiones anteriores y vamos este momento a revisar el diagnóstico y el video elaborado por el Comité de Debates. Es innegable el entramado que existe entre lo jurídico y lo político al momento de gobernar. Los candidatos han señalado que existe una crisis social y política en nuestro país debido al debilitamiento de las instituciones, lo que derivaría, a su juicio, enfrentar un nuevo cambio estructural a las reglas del juego dentro del Estado. En este sentido, es evidente que en nuestro país las instituciones se han refundado cíclicamente en cada gobierno. Se han reformado los principales cuerpos normativos, se han designado nuevas autoridades de control y particularmente nuevos integrantes de la judicatura. La Constitución contempla que en todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación con autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán por principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para, y entre otras, fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social. Distintos mecanismos de participación constituyen instancias sectoriales de diálogo, deliberación y seguimiento de las políticas públicas nacionales y sectoriales. Constituyen un mecanismo para la discusión de los lineamientos y seguimiento de las políticas ministeriales. Sin embargo, ninguno de estos ha posibilitado que la transparencia prevalezca sobre la corrupción. La corrupción es un fenómeno multidimensional. Una de sus dimensiones es el uso del poder público para fines particulares. El Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt 2019 reporta que 1 de cada 4 ecuatorianos manifiesta haber sido víctima de coimas. La policía, los jueces, los gobiernos locales, las instituciones educativas o de salud, etc. Y ese mismo número también responde afirmativamente cuando le preguntan si estaría dispuesto a pagar una coima, viendo cómo funcionan las cosas en su país. Este contexto promueve un escenario de violencia expresado en todos los niveles de la sociedad, menoscabando el derecho a una convivencia pacífica en libertad. Continuamos con los ejes temáticos. Vamos a abrir el tercer sobre. Mientras lo abrimos, recordamos a los candidatos las reglas. Es importante que ellos hagan sus propuestas y presenten sus planes de gobierno al país a lo largo del debate y al final realizar preguntas entre ellos. Hay mucho interés de toda la ciudadanía de conocer más de cerca los planes y proyectos de los candidatos. Este nuevo espacio, que es el tercer eje, lo daremos inicio de acuerdo al sorteo público desarrollado el día de ayer con el candidato Arauz. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es su postura frente a la función judicial vigente y a las decisiones judiciales, es decir, frente a las sentencias que ya se han dictado? ¿Cuáles mecanismos de participación ciudadana implementaría y fortalecería para mejorar el control social y la rendición de cuentas de las instituciones del Ejecutivo? Ecuador viene superando año a año el número de muertes por violencia, así como eventos sufridos contra la seguridad, la propiedad, la integridad de las personas. Cada año hay más problemas con los femicidios. ¿Cuáles cree usted que son las principales causas de esto y de qué forma protegerá su gobierno a la ciudadanía en el marco de los derechos humanos? Candidato Arauz, le recordamos que tiene 1 minuto 30 segundos para su respuesta. En este punto quisiera hacer una crítica al temario. Un nuevo error del CNE le llama independencia de poderes cuando la Constitución la define como independencia de funciones. Claro que podemos hablar de independencia de funciones, la respetaré al 100%, sobre todo una función judicial sin chantajes, amenazas o presiones. Pero lo esencial es hacer realidad lo que dice el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, esa de construir un Estado participativo, garante de derechos, justo, plurinacional e intercultural. Yo me voy a dedicar, junto con mis hermanos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, a construir en la práctica ese Estado plurinacional, con el sistema de educación intercultural bilingüe, con el reconocimiento a los derechos colectivos, a los saberes ancestrales y tantos otros temas. Yo acojo la Minga por la vida y me comprometo a cumplirla. En la era digital y de la tecnología,
la información debe ser absolutamente transparente, totalmente diáfana, y aplicando el Open Data, los datos abiertos, poder erradicar la corrupción. Y no solo la corrupción pública que nos indigna, sino también la corrupción privada presente en esta sala. Voy a gobernar con participación ciudadana. Vamos a trabajar con asociaciones, universidades, gremios de todo tipo. Y vamos a trabajar junto con todas las fuerzas políticas. Gracias, candidato Arauz. Candidato Lasso, inician sus 30 segundos para interpelar. Tan mal han manejado ustedes las instituciones democráticas que en este debate tenemos que hablar de cosas esenciales. Mira lo que dijo tu jefe, tu padre político. El presidente de la República no solo es jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano, demostrando claramente que esa es una frase dictatorial. ¿Qué opinas de eso, Andrés? Candidato Arauz tiene 1 minuto para su respuesta a la interpelación del candidato Lasso. Oiga, usted hasta sueña con Correa, ¿no? Bueno, ya le voy a pasar el dato. Miren, nosotros vamos a trabajar para erradicar la violencia de género, la violencia en contra de la mujer. Vamos a construir un sistema de acogida que pueda atender con distintos niveles de riesgo a las mujeres y sus familias para que no sean víctimas de quienes buscan acosarlas. Vamos a trabajar en una política que permita dotarles de independencia económica, dotándoles de créditos y de recursos para que puedan salir adelante, cambiando las relaciones de poder dentro y fuera del hogar. Vamos a trabajar en una igualdad salarial para que el trabajo que sea de la mujer sea reconocido adecuadamente con igualdad respecto al hombre. Vamos a ir a un gobierno paritario que respete también la dignidad de la mujer y que se haga presente en los más altos niveles de la representación política. Con eso vamos a combatir también los feminicidios. Candidato Lasso tiene 30 segundos para su contrarréplica. En tu gobierno, Andrés, se trató de gordita horrorosa a la mujer. Se censuró por un tema de conciencia asambleístas de tu propio movimiento. Se arrastraron a mujeres por las calles. ¿Eso es participación ciudadana? ¿Eso es democracia? Esos son tus antecedentes de tu partida de nacimiento político. Tu padre político cometió todos esos errores, Andrés, y sobre ti pesa la duda de cómo actuar. Candidato Arauz tiene 1 minuto para finalizar la intervención sobre esta pregunta. Solo se pasa hablando del pasado. Señor Lasso, aquí venimos a hablar del futuro del país, en donde hay que corregir errores, enmendarlos, hay que proceder a hacerlo. Aquí nosotros venimos con una renovación generacional, apostándole a poder construir ese Estado plurinacional, el Estado y un gobierno paritario que dé equidad de género a toda su población. Vamos a avanzar en temas que nos quedan pendientes, como por ejemplo también tener una economía más amigable con la naturaleza, también reconociendo los derechos de quienes nos acompañan en este planeta. Tenemos que reconocer también los avances de las distintas especies, porque son seres sintientes muchos de ellos. Nosotros vamos a avanzar en esta gran transformación democrática, en donde tenemos que solucionar los problemas de la gente. No solo se enfoque en los problemas de las élites, tenemos que hacer que el sistema de justicia funcione para la gente, y para eso la tecnología será nuestra gran aliada. Gracias, candidato Arauz. Recordamos que estamos dentro del eje democracia e institucionalidad estatal, independencia de poderes, participación ciudadana y transparencia. Recordamos también al candidato Lasso la pregunta que corresponde. ¿Cuál es su postura frente a la función judicial vigente y a las decisiones judiciales, es decir, frente a las sentencias que ya se han dictado? ¿Cuáles mecanismos de participación ciudadana implementaría y fortalecería usted para mejorar el control social y la rendición de cuentas en la toma de decisiones de las instituciones del Ejecutivo? Y recordar también que Ecuador viene superando año a año el número de muertes por violencia, así como eventos sufridos contra la seguridad, la propiedad, la integridad y los femicidios. ¿Cuál cree usted que son las principales causas de esto y de qué forma protegerá su gobierno a la ciudadanía en el marco de los derechos humanos? Bien, nosotros somos demócratas. Vamos a respetar la institucionalidad, el Estado de Derecho y la independencia de funciones. Queremos una función judicial potente y fuerte, a la que sin meterle las manos vamos a apoyar con recursos y con asistencia técnica internacional. Vamos a fortalecer a la Fiscalía General de la Nación.
Vamos a fortalecer su autonomía y su capacidad de acción con presupuesto, capacitación y hasta con una policía autónoma de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros no tenemos listas de personas a perseguir. No queremos perseguir absolutamente a nadie ni destruir nada en el Ecuador. Todo lo contrario, lo que queremos es crear ese Ecuador del encuentro, donde todos podamos vivir con felicidad, reconociendo nuestras diferencias y sabiendo que nos respetamos entre ecuatorianos. A un lado, aquellos términos del borrego, de la gordita horrorosa, del periodista corrupto, insultando a cada quien que piensa distinto al presidente de la República. Vamos a respetar las funciones del Estado, vamos a colaborar y trabajar para un gran encuentro de la participación de la mujer, de los jóvenes, de los grupos LGBTI, de todos los ecuatorianos abrazados, hermanados, todos unidos. Candidato Arauz, inicien sus 30 segundos para interpelar. Este miércoles que pasó se presentó el informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos acontecidos en octubre del 2019. Fuimos invitados los distintos candidatos, pero el señor Lasso no asistió. Aquí está una copia del informe de la Comisión de la Verdad. Este le traje para usted, yo tengo el mío en casa. Díganos, ¿qué opinión le merece este informe? Candidato Lasso, tiene un minuto para su respuesta. Siempre me he comprometido con los más caros intereses del Ecuador y entré en política para defender la institucionalidad del Ecuador y siempre estaré del lado de la civilidad, del Estado de Derecho, no de aquellos que con dinero de gobiernos extranjeros pretendieron desestabilizar la democracia ecuatoriana para, quemando edificios públicos justos de la Contraloría, pretender eliminar pruebas sobre sus actos de corrupción. Por lo tanto, en nuestro gobierno trabajaremos para el fortalecimiento de las instituciones de control, respetando su autonomía, respetando las funciones de la Contraloría, de la Procuraduría General del Estado. Vamos a ser unos demócratas que respetaremos la libertad de expresión y la libertad de prensa en el Ecuador. Candidato Arauz, tiene 30 segundos para su contrarréplica. Ya se olvida, ¿no? Cuando fue gobernador de Maguad y mandó a destruir las protestas de los médicos que querían justamente dignidad en sus derechos laborales. Se olvida también que usted, dentro de la independencia de funciones, quiere nominar a María Paula Romo como contralor. Eso es lo que quiere, nuevamente entregar el poder a los amigos de Moreno. Está clara esta implicación. Por favor, hágase cargo. Candidato Lasso, tiene un minuto para finalizar la intervención sobre esta pregunta. Candidato Arauz, hágase cargo de esta reunión donde lo llamaron a México para darle instrucciones, porque usted seguramente vive un dilema. O se aparta de Correa o acepta seguir siendo el secretario de su padre político. Usted dice que no hay que hablar del pasado, se está acordando de mi buena gestión como gobernador de la provincia del Guayas. Le agradezco mucho a usted por recordar esa buena época mía. Y por supuesto que vamos a impulsar un gobierno digital, un gobierno abierto, un gobierno transparente, para que los ciudadanos no solo voten el día de las elecciones, sino que también participen y conozcan de todas las decisiones del gobierno y evitar así la corrupción que ha consumido gran parte de esa gran bonanza petrolera que no supieron administrar en los últimos 14 años, entregándonos un país supremamente endeudado. Gracias, candidato Lasso. Nuestro cuarto eje temático es Educación, Desarrollo Humano y Tecnología, sobre el que el Comité Nacional de Debates ha preparado el siguiente diagnóstico. El acceso a la educación es un derecho humano fundamental garantizado por la Constitución del Ecuador y cumple un rol esencial para garantizar el principio de igualdad de oportunidades, reducir desigualdades y erradicar la pobreza. Efectivamente, la profundización de la democracia, el desarrollo humano y las oportunidades de los ecuatorianos no son viables sin la garantía de este derecho. La transformación digital es un reto para el país. Los desafíos del mundo contemporáneo dan cuenta de la necesidad permanente de generar capacidades para producir ideas, bienes y servicios asociados a la conectividad.
La Constitución establece que el financiamiento para la educación no puede ser disminuido. Sin embargo, varios factores han determinado recortes significativos para la educación. A estos recortes se ha sumado el impacto de la pandemia, que exacerbó las desigualdades sociales causando deserción estudiantil por razones socioeconómicas, sumadas a razones de sufrimiento mental y social impuestos por la pandemia. Como consecuencia de la pandemia en el Ecuador, según cifras de UNICEF, el 61.2% de niños, niñas y adolescentes entre 10 y 16 años de edad indican que están aprendiendo menos al no asistir presencialmente a clases. Aquello es consistente con el bajo acceso a Internet y conectividad, pues apenas el 21.6% de hogares rurales y el 56.1% de los hogares urbanos disponen de este servicio. El Bono de Desarrollo Humano ha sido un instrumento clave para mejorar la escolaridad en el sector rural del país, ofreciendo la posibilidad de que niños y niñas de los hogares más pobres y vulnerables puedan adquirir útiles, vestuario y otras facilidades para acceder a la oferta de educación gratuita del Estado. La reducción de la cobertura y la incertidumbre sobre mecanismos para asegurar la calidad son factores de una exponencial profundización de las desigualdades sociales. El efectivo acceso a la educación superior implica, además de dar cupos, promover el éxito en la formación académica y alcanzar competencias profesionales. En los últimos años, el gobierno se ha empeñado en ampliar la cobertura de ingreso a la universidad. Sin embargo, Ecuador tiene la tasa de deserción universitaria más alta de América Latina. La educación técnica profesionalizante aplicada, programas como los de modalidad dual, debe ser uno de los desafíos respondidos por el Estado. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia. Continuamos con la siguiente pregunta y mientras abrimos el sobre, pedimos a los candidatos que por favor respondan a las preguntas. Yo sé que tienen mucho interés en hablar, en dar sus criterios, pero a veces no están respondiendo a las preguntas que el Comité de Debates preparó. En el eje Educación, Tecnología y Desarrollo Humano existen los siguientes temas. Después de un ciclo de amplias deserciones en todos los niveles educativos, ¿cómo propone usted que se podría recuperar o ampliar la cobertura, incluyendo a los sectores de mayor vulnerabilidad y garantizar la calidad de la educación primaria, media y superior post-pandemia? ¿Y cómo mitigaría usted la brecha de conectividad entre sus estrategias? ¿Qué medidas impulsará usted para generación de capacidades nacionales de investigación tecnológicas y técnicas? Y frente al régimen de educación superior, hay un debate que plantea por un lado una estrategia de sobreregulación y por otro la posibilidad de eliminar la CENESID. ¿Cuál es su postura y qué política plantea, candidato Lazo? Empezamos con usted. En primer lugar, hablando de la educación escolar y colegial, creemos que debe haber una reforma educativa. Para pasar de un modelo caduco de memorización de datos e información a un modelo de razonamiento crítico para preparar niños y jóvenes a este mundo moderno, de esta nueva revolución tecnológica. Respecto a la educación superior, planteamos la reforma de la Ley de Educación Superior, reformar la CENESID y eliminar el requerimiento de que los estudiantes bachilleres tengan que presentar una solicitud a la CENESID, libre acceso a la universidad y luego una universidad libre, que las universidades se administren de manera autónoma, ellos, sin tanta interferencia del gobierno, establezcan extensiones universitarias en distintas ciudades del Ecuador y puedan ampliar carreras universitarias las que ellos decidan, acorde con requerimientos de la sociedad civil, y ampliar también la educación online para permitir el acceso de mayores jóvenes ecuatorianos a la educación universitaria. Tenemos que también impulsar la educación técnica superior para que muchos jóvenes ecuatorianos que quieren aprender rápidamente un oficio e incorporarse a la actividad productiva lo puedan hacer, especialmente en las zonas rurales y campesinas del Ecuador. Candidato Arauz, inician sus 30 segundos para interpelar. Hemos escuchado de parte del candidato Lazo que quiere eliminar la CENESID y sin embargo dice que quiere fortalecer la educación técnica. Hay una contradicción. La CENESID es la entidad que gestiona y administra los institutos tecnológicos superiores del país. No menciona absolutamente nada sobre el sistema de certificación de competencias, de cualificaciones profesionales, que nos van a dar salida para millones de ecuatorianos que han sido excluidos hasta ahora.
Candidato Lasso, tiene un minuto para su respuesta. En nuestro gobierno vamos a incrementar el monto de dinero para financiar becas en las mejores universidades del Ecuador y del exterior. Y también vamos a incrementar el presupuesto de las universidades para la investigación y el desarrollo de la universidad ecuatoriana. Tenemos que trabajar en el tema de la desnutrición infantil crónica para que nuestros niños, nuestros jóvenes sean competitivos en la edad escolar, en la edad colegial. Y lucharemos también contra el consumo de drogas para que el joven ecuatoriano acuda al deporte, acuda a la educación, encuentre un empleo para poder vivir con esperanza y no lo que pasa hoy, que no estudian, no trabajan y tampoco hay oportunidades de deporte. Este es un elemento fundamental en el campo de la educación y el desarrollo humano de los ecuatorianos. Candidato Arauz tiene 30 segundos para su contrarréplica. Suena bonita la lista de deseos de Guillermo Lasso, pero cuando se abordaba concretamente el presupuesto para las universidades, su partido político en la Asamblea se negó a financiarlas. Y usted también fue claro cómplice de esa ley humanitaria que permitió la reducción de los sueldos de los maestros. ¿Por qué no comenta nada sobre eso? Candidato Lasso, tiene un minuto para finalizar su intervención respecto a esta pregunta. No, Andrés, no mientas otra vez. Hablas de que no hay que hablar del pasado y solo te refieres al pasado. Hay que hablar del futuro. Nosotros vamos a instalar 40.000 puntos de internet gratuitos para llegar a las ciudades más pobres del Ecuador. Y vamos a donar cerca de 1 millón de computadores para que en cada hogar pobre del Ecuador tengan un computador para teleeducación, telemedicina, diversión y también para impulsar el emprendimiento. Vamos a otorgar, como ya lo dije, más becas a los estudiantes ecuatorianos para que tengan la misma oportunidad que tú tuviste de estudiar en el exterior, en una buena universidad, financiado por el Estado ecuatoriano, para que cuando regrese se incorpore a la actividad productiva y pueda pagar ese crédito educativo. Gracias, candidato Lasso. Vamos en este momento a dar paso al candidato Arauz con el eje número 4. Recordamos la pregunta que se planteó en educación, tecnología y desarrollo humano sobre estos temas. Después de un ciclo de amplias deserciones en todos los niveles educativos, ¿cómo propone usted que se podría recuperar o ampliar la cobertura, incluyendo a los sectores de mayor vulnerabilidad y garantizar la calidad de educación primaria, media y superior post-pandemia? ¿Y cómo mitigaría usted la brecha de conectividad entre sus estrategias? ¿Qué medidas impulsará usted para la generación de capacidades nacionales de investigación, tecnología y técnicas? Y frente al régimen de educación superior, hay un debate que plantea, por un lado, una estrategia de sobreregulación y, por otro lado, la posibilidad de eliminar la CENESID. ¿Cuál es su postura y qué política plantea? Tiene 1 minuto 30 segundos para responder. Sin duda, este es el tema más importante del debate, porque nos estamos jugando el futuro de la patria, el futuro de la niñez de nuestros jóvenes. Lo que el país da hoy a los niños nos darán mañana a la sociedad. Y cabe preguntarnos, ¿les estamos preparando para el futuro a la niñez ecuatoriana? Yo creo que la mejor forma de hacerlo es mediante los 3 lenguajes universales del futuro: la música y el arte, el inglés y la programación informática. Imagínense que enseñáramos Python a partir de los 6 años de edad. Algunos lo llaman fantasía, yo le llamo futuro, porque estamos preparándoles para los trabajos que ahora ni siquiera existen, los trabajos del futuro. Por eso vamos a apostar por garantizar el Internet como derecho humano, para que no se diferencie a los estudiantes en función de su nivel de conexión. Vamos a ampliar los cupos de la oferta académica en el sistema de educación superior. Vamos a agarrar el toro por los cuernos, estableciendo cuotas y modificando el examen de acceso para poder ampliar el acceso a la universidad. Vamos a educar a nuestros niños a partir de los 2 años de edad, a través de 20.000 parvularias nuevas a contratar y nuevos centros infantiles del buen vivir en todas las ciudades y parroquias del país. Como padre de familia, quiero que nuestros hijos aprendan a aprender. Candidato Lasso, inician sus 30 segundos para interpelar. La realidad del Ecuador es que cada año se gradúan 300.000 bachilleres.
y solo hay 90.000 cupos en las universidades del Ecuador. 210.000 jóvenes no estudian. Cada año, acumulativo. Eso viene desde hace 14 años, Andrés. La pregunta es, ¿qué propones hacia el futuro? ¿Seguir con un sistema de esclavitud de la CENESID hacia los jóvenes ecuatorianos? Candidato Arauz tiene 1 minuto para responder la interpelación. El señor Lazo no entiende sobre educación superior. No entiende que hay distintas ramas, la educación superior universitaria, los tecnológicos superiores, el sistema de certificación de competencias y cualificaciones profesionales, el bachillerato técnico productivo, las distintas opciones que van a tener los jóvenes ecuatorianos. No todo el mundo va a tener evidentemente que optar por todos ellos. Nosotros vamos a ampliar las opciones para los ecuatorianos y vamos a trabajar también con las escuelas de los artesanos para poder tener formación técnica aplicada con el sistema dual como se hace en Alemania en todas las industrias del país. Nosotros vamos a trabajar activamente para que las personas de la zona rural, que han sido tradicionalmente excluidas del sistema de educación superior, puedan acceder a partir de un sistema de cuotas en las universidades públicas de nuestra patria. Volverán las becas, volverán. Candidato Lazo tiene 30 segundos para su contrarréplica. Andrés, has gobernado el Ecuador durante 10 años. Suena bonito tu discurso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo aplicó tu gobierno cuando tú eras funcionario de aquel gobierno? Nos hablas bonito. La realidad es que para que los jóvenes ecuatorianos tengan oportunidades de estudiar, tiene que haber libertad y menos intervención del Estado en la educación superior para dejar las manos libres de los rectores, los profesores, los académicos. Candidato Arauz tiene 1 minuto para finalizar su intervención sobre esta pregunta. El Ecuador avanzó muchísimo en materia de investigación científica gracias a los procesos de modernización de nuestra educación superior. Qué pena que quiera defender ese modelo donde sus panas eran dueños de universidades y eran consideradas de garaje. Pero volvamos a la emergencia educativa que está enfrentando ahora nuestro país. Tenemos a 6 de cada 10 niños que no continúan sus estudios por falta de acceso al Internet. Tenemos que avanzar contundentemente a resolver ese problema. Y vamos a volver rápido a clases, como nos plantea la pregunta de la moderadora, para que los niños salgan de estos problemas de salud mental que están empezando a incurrir. Para eso, que sepan los docentes de mi patria que están ustedes incluidos en la fase 1 de la vacunación, para que puedan volver seguros a dar clases y puedan nuestros niños volver a ese ámbito de la comunidad, a ese ámbito de la vida social. Gracias, candidato Arauz. Vamos a la segunda pausa en Ecuador Debate 2021. Regresamos enseguida. Ya estamos de regreso con ustedes en Ecuador Debate 2021. Hemos llegado a nuestro quinto y último eje temático sobre relaciones internacionales, movilidad humana y desarrollo sostenible. Tema importante acerca del cual el Comité de Debates Electorales ha preparado la siguiente presentación. Luego de que Ecuador formalizó su relación comercial con la Comunidad Europea a través de la firma del acuerdo comercial, en la actualidad se encuentra en medio de la fricción entre dos grandes potencias mundiales. Por una parte, Estados Unidos, que representa el mayor socio comercial no petrolero y donde radica la mayor cantidad de migrantes ecuatorianos. Y por otra parte, China, que representa una importante fuente de financiamiento fiscal, amplio mercado para algunos productos de exportación como el camarón y actor relevante en la contratación pública. Un importante reto en el corto, mediano y largo plazo será conjugar las fortalezas de estas relaciones en beneficio del mercado interno ecuatoriano, pero permitiendo también ampliar las posibilidades frente a esos socios internacionales. Las limitaciones de Ecuador para acudir a fuentes de financiamiento de los mercados internacionales han provocado una dependencia importante de entidades multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina y otros organismos que establecen términos de política económica interna para proceder con sus desembolsos. Aquello en un país de pensamiento diverso genera indudablemente tensión, lo cual exige de los candidatos posturas en
encaminadas a considerar ambas realidades. Ecuador ha sido precursor de propuestas innovadoras en el ámbito del desarrollo económico sustentable y en general reconoce que existe un conflicto que enfrenta los requerimientos fiscales y el crecimiento económico con la búsqueda de un desarrollo sostenible que limita la extracción primaria. Será un desafío trascendente para el futuro gobernante responder a esta realidad. Ecuador conjuga dos realidades. Por una parte existe una muy grande cantidad de ciudadanos que por circunstancias económicas han migrado sin desprenderse completamente de sus vínculos con el país. Y por otra parte es receptor de migración, particularmente colombiana y venezolana, a la cual no le ha cerrado sus puertas y que pese a sus enormes limitaciones ha logrado acoger. Es vital entender la posición de un nuevo gobierno en la búsqueda de mantener y afianzar los lazos de la comunidad migrante con sus raíces, de forma que se pueda proyectar la ecuatorianidad en cada rincón donde nuestros migrantes se encuentren. Y por otro lado, es fundamental encarar con rostro humano la migración al Ecuador. Volvemos a abrir el quinto y último sobre, que tiene la pregunta sobre todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales, movilidad humana y desarrollo sostenible. La pregunta la va a responder primero el candidato Arauz. Recordamos que para la respuesta tiene 1 minuto y medio para la exposición. Sobre las relaciones internacionales, ¿cuáles serán sus prioridades fundamentales? ¿Con qué grupos regionales, organismos internacionales y multilaterales tendrá más estrecha colaboración? ¿Y en qué términos se dará esos intercambios y negociaciones? ¿Cuál es su principal propuesta de política migratoria? Y específicamente, ¿cómo piensa integrar y regular la migración de los hermanos venezolanos, que es el grupo más numeroso en el país? La presión del servicio de deuda es posible que exija una mayor producción petrolera en tal contexto. ¿Ampliaría usted la frontera petrolera en el Yasuní? Y de ser ese el caso, ¿cómo evitaría la afectación de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas? Candidato Arauz tiene 1 minuto y medio. Hace pocas semanas volví a los Estados Unidos. Recuerdo que yo viví ahí, estudié ahí, trabajé ahí. Me reuní con nuestros hermanos migrantes. También me reuní con los bancos de inversión, con el Fondo Monetario. Acordamos las prioridades de desarrollo para nuestro país, defender los derechos de los migrantes, mercado para acceder a nuestras exportaciones y también acceder a ese conocimiento científico. La campaña del señor Lasso sigue instalada en el miedo. Repiten a cada rato un mensaje que no ha funcionado. Ya van 12 años. Con el cuco de Venezuela, el cuco de Maduro. Aquí voy a ser muy claro con el país. Ecuador tiene que labrar su propio camino, sin estar sometido a nadie, ni al uno ni al otro. Debe recorrer su propio camino, observando lo que otros países hacen bien, como Uruguay, como Noruega, como Costa Rica en lo ambiental. Ecuador, que me imagino, es el Ecuador amigo de todos los países del mundo, sin ser sumisos a nadie. Por eso debemos establecer acuerdos internacionales, pero con equidad, para no tener que depender de alimentos importados, por ejemplo. Aquí hay 2 modelos, uno que busca generar trabajo en el Ecuador y uno que busca exportar capitales a Panamá y a Miami. Gracias, candidato Arauz. Candidato Lasso, inicia sus 30 segundos para interpelar. Parece, Andrés, que tienes una obsesión con el tema bancario. Te voy a recordar a ti y a muchos. En mayo del 2012 yo renuncié a la administración del Banco de Guayaquil. Desde hace ya una década que no soy un administrador bancario. Y el día que tomé esa decisión, opté por el Ecuador, porque el Ecuador me importa más que el banco, que te quede claro. En materia de relaciones internacionales, debemos estar en Alianza del Pacífico, Andrés. Gracias, candidato Lasso. Candidato Arauz tiene 1 minuto para responder la interpelación. Qué bueno que sus asesores le dijeron que no se olvide de responder esa pregunta, que era clave. Pero bueno, ahora tenemos que trabajar en la regularización de los migrantes venezolanos. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado, respetando primero el derecho al trabajo de las familias ecuatorianas, pero segundo, los derechos humanos, los derechos de la niñez de
los pequeños que no tienen por qué asumir la responsabilidad ni de sus padres ni de los problemas geopolíticos. Vamos, sí, a avanzar en una política petrolera mucho más responsable con el medio ambiente, responsable con la zona intangible del Yasuní, pero siendo responsable también con la economía del Ecuador. Tenemos que obtener esos dólares, tenemos que refinar ese petróleo, tenemos que industrializarlo en nuestro país para poder seguir generando más trabajo en el Ecuador. Trabajaremos en ese sentido. Candidato Lasso tiene 30 segundos para su contrarréplica. Andrés, no mientas otra vez. Tú fuiste funcionario del gobierno de Correa, que primero quería conseguir dinero para un fideicomiso y proteger el Yasuní. Ustedes ya lo intervinieron, el Yasuní. Y además no permitieron una consulta popular de los yasuníes. Por lo tanto, hay un gran signo de interrogación sobre ti, porque cuando fuiste funcionario del gobierno de Correa en 10 años, siempre te quedaste callado sobre estos temas. Gracias, candidato Lasso. Candidato Arauz tiene 1 minuto para finalizar su intervención respecto a esta pregunta. Nosotros vamos a trabajar por el bien de los ecuatorianos. Nosotros vamos a firmar acuerdos comerciales solo cuando le convenga al Ecuador. Nosotros vamos a proteger la producción nacional, considerando la soberanía alimentaria, para que los campesinos de provincias como Los Ríos no tengan que estar sometidos a la libre importación de alimentos que quieren llegar de otros lados. Esa es la política que quiere impulsar el señor Lasso, una política del bobo aperturismo que destruya a nuestro país. Nosotros vamos a sostener la economía y el trabajo de los agricultores ecuatorianos. Eso ténganlo por seguro, esa es nuestra garantía. A nivel internacional, no hay por qué plantearse un dilema de uno o el otro. El Ecuador tiene que ser amigo de todos los países del mundo. Y aquí, como el resto de la humanidad, tenemos que llevarnos alrededor del intercambio científico, cultural y comercial. Gracias, candidato Arauz. Ahora vamos para que el candidato Lasso hable sobre la pregunta del quinto eje. Repetimos la pregunta planteada al candidato Arauz. Sobre las relaciones internacionales, ¿cuáles serán sus prioridades fundamentales? ¿Con qué grupos regionales, organismos internacionales y multilaterales tendrá más estrecha colaboración? ¿Y en qué términos se darán esos intercambios y negociaciones? ¿Cuál es su principal propuesta en política migratoria? Y específicamente, ¿cómo piensa integrar y regular la migración de los hermanos venezolanos, que es el grupo más numeroso en el país? La presión del servicio de deuda es posible que exija una mayor producción petrolera. En tal contexto, ¿ampliaría usted la frontera petrolera en el Yasuní? Y de ser ese el caso, ¿cómo evitaría la afectación de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas? Recordamos al candidato Lasso que tiene 1 minuto 30 segundos para responder. En materia de relaciones internacionales, la piedra angular es el interés de los ecuatorianos. En mi opinión, debemos de suscribir acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con la China, con Japón, con todas las regiones del mundo, de manera especial países y economías tan grandes como la India, Indonesia, Emiratos Árabes. Y tenemos que tener claro en este objetivo: más banano en el mundo es más empleo en el Ecuador. Más flores en el mundo es más empleo en el Ecuador. Y tenemos que tener claro también que la gran oportunidad para los ecuatorianos está ya. 7.400 millones de habitantes en el mundo. Andrés, no pretendas encerrarnos entre 17 millones de ecuatorianos, que vas a hacerle un grave daño a las futuras generaciones del Ecuador. Nuestra agenda de relaciones bilaterales tendrá siempre por objetivo cuidar el interés de los ecuatorianos que viven en el exterior. Vamos a llevar a cabo un proceso ordenado de este problema humanitario con los venezolanos, pero seremos claros, condenaremos estas dictaduras, estas narcodictaduras que son las que han ocasionado la gran migración de venezolanos, no solo al Ecuador, sino al mundo entero. Vamos a tener que actuar con el corazón, pero con mucha cabeza para condenar las dictaduras. Gracias, candidato Lasso. Candidato Arauz, inician sus 30 segundos para interpelar. Bueno, aquí parece que están hablando en el contexto de la Guerra Fría, cuando nosotros lo que necesitamos es avanzar hacia el futuro. No podemos avanzar al futuro con ideas caducas del siglo pasado. Yo le pregunto al señor Lasso en términos de réplica, ¿qué opina sobre el protocolo de Nagoya?
Candidato Lasso tiene un minuto para su respuesta. Andrés, en nuestro gobierno respetaremos la democracia de la región, pero no nos podemos quedar callados como tú estás callado frente a la dictadura de Maduro en Venezuela. No nos podemos quedar callados con la dictadura de Nicaragua. Las relaciones internacionales tienen que ser claras. Respeto a los derechos humanos, respeto a las garantías de cada ciudadano en su país. Tenemos que condenar esas dictaduras porque no podemos permitir en la región el contagio de aquella mala práctica de los que no respetan las funciones del Estado, que hacen fraudes permanentes para quedarse eternamente en el poder. Andrés, te sonríes porque te gustaría que eso pase en el Ecuador, pero aquí estamos nosotros para impedirte a ti y a tu padre político que regresen al poder en el Ecuador. Candidato Arauz tiene 30 segundos para su contrarréplica. Veo que no sabe lo que es el protocolo de Nagoya. Es uno de los instrumentos del siglo XXI para poder ir a una explotación racional de la biodiversidad ecuatoriana. Ese es el tipo de relaciones internacionales que necesita nuestro país. Explíquenos también, señor Lasso, ¿por qué ni siquiera su casa está a nombre suyo? La casa de San Borondón y la casa de la playa. Ni siquiera sus autos están a nombre de usted, sino a nombres de empresas fantasmas en paraísos fiscales. ¿Qué va a hacer sobre eso? No Candidato mientas, Lasso. Andrés, no mientas otra vez. Esas casas están a nombre de mi esposa María de Lourdes, a nombre de ella. Así que actualízate, Andrés. Te mandaron a decir eso, pero estás equivocado. Has vuelto a mentir, Andrés. Nosotros necesitamos eliminar la contaminación de ríos, del aire, de nuestros mares, nuestros nevados, de nuestros páramos. Por eso necesitamos apoyo internacional, cooperación técnica para mantener el medio ambiente y no cometer los errores que ustedes cometieron al explotar el Yasuní. Vamos a trabajar para aumentar la producción petrolera, la productividad de estos pozos. Y en ese caso, el padre de Andrés va a tener una oportunidad para su empresa, pero vamos a respetar las fronteras petroleras, para respetar el medio ambiente, las comunidades indígenas y no malograr una convivencia con la naturaleza. Gracias al candidato Lasso. Vamos a una pausa, pero luego de esa pausa entraremos en una tercera etapa del debate, que son las preguntas entre candidatos. Regresamos en un instante. Regresamos con Ecuador, Debate 2021. Concluido el segundo bloque de Ecuador, Debate 2021 con el desarrollo de los 5 ejes temáticos, iniciamos nuestro tercer segmento, momento en el que cada uno de los candidatos tendrá la oportunidad de formular alternadamente 2 preguntas a su adversario. Iniciamos con el candidato Guillermo Lasso, quien tendrá 1 minuto para preguntar al candidato Andrés Arauz, el que a su vez contará con 1 minuto y medio para responder, a lo que el candidato Lasso tendrá 30 segundos para replicar y finalmente el candidato Arauz tendrá 30 segundos para una contrarréplica de cierre. Esta dinámica se repetirá durante todo el segmento. Queremos recordar que la moderación les dará paso a cada uno de ustedes para facilitar el tema técnico de los cronómetros. Candidato Lasso, formule su pregunta y recuerde que tiene 1 minuto. Van a sobrar algunos segundos para esta pregunta, Andrés. Te miro a los ojos. Mira a los ecuatorianos. Diles con claridad la verdad. Andrés, ¿por quién votaste tú en las elecciones presidenciales del 2017? Candidato Lasso, gracias por su pregunta. Por favor, candidato Arauz tiene 1 minuto y medio para responder. Hemos sido absolutamente claros. Nosotros propusimos a Lenín Moreno. El Ecuador votó por Lenín Moreno. Pero ustedes lo compraron. Ustedes lo compraron y llevaron a cabo esa traición a todo el pueblo ecuatoriano. Jamás podré olvidar cómo en esa reunión de junio se reunió con ustedes, con los banqueros, y dijo que está empezando a odiar a los que votaron por él. Eso es lo que ha vivido nuestro país. Fruto de esa traición hemos vivido un proceso de desinstitucionalización, en donde se engañó al pueblo ecuatoriano con una consulta mañosa. Esa consulta inspirada
en su programa de gobierno, que terminó por destruir a todo nuestro país. Estamos bastante molestos, los ecuatorianos, dolidos, indignados, y no queremos que eso se vuelva a repetir. No queremos que el gobierno de Moreno y Lasso continúe. Yo no puedo imaginarme 4 años más de un gobierno entregado a los banqueros. Miren lo que hicieron en el 2020, en el año de la pandemia, cuando teníamos a nuestros hermanos aquí, guayaquileños, falleciendo, siendo enterrados en ataúdes de cartón. Estaban prepagando $2.000 millones a bancos de Suiza y de Estados Unidos. ¿Para qué? Para dejar tranquilos y satisfechos a los banqueros. Ese es el país que debemos superar. Seguimos con la réplica del candidato Guillermo Lasso en 30 segundos. Andrés, aquí está la lista de todos los funcionarios del gobierno de Correa que siguieron en el gobierno de Moreno. Más del 70%. No mientas, Andrés, ese es el gobierno de ustedes. Asuman la responsabilidad. Correa puso a Moreno, lo impuso de presidente y hoy te pone a ti. Por lo tanto, ustedes son una trilogía con un problema personal que ustedes sabrán por qué, pero que es de muy poco interés para el pueblo ecuatoriano. Gracias, candidato Lasso. Para la contrarréplica, candidato Arauz tiene 30 segundos. Uy, el Lasso ya perdió 2 veces y va a perder una nueva ocasión. Tal vez en este caso, por poquito, otra persona debió haber estado sentada ahí. Recordemos que este ha sido un personaje clave, crítico, en el gobierno de la traición de Moreno. Además, usted es bien salado. Con Maguad lo tumbaron, con Gutiérrez lo tumbaron y con Moreno, mire el fracaso que tiene nuestro país. Ahora pasamos a la segunda pregunta entre candidatos. Por favor, candidato Arauz, tiene 1 minuto para hacer la pregunta al candidato Guillermo Lasso. Señor Lasso, las clínicas privadas en algún momento de la peor parte de la pandemia cerraron las puertas a los pacientes del sistema público, supuestamente por un par de facturas que les debían. Ahora, el líder de esas clínicas privadas forma parte de su equipo de gobierno. Usted busca la privatización tapiñada de la salud. ¿Qué rol va a cumplir el señor Borrero en su gobierno? ¿Es acaso su misión destruir la salud pública del país para poder convertir nuevamente en un negocio de usted y de su socio? Y por último, dígame si sabe usted si el señor Borrero se vacunó o no, si forma parte de esa lista del privilegio. Candidato Guillermo Lasso, responda por favor y tiene 1 minuto y medio para responder. Andrés, no mientas otra vez. Vuelves a repetir cosas que están totalmente equivocadas. Nada tengo que ver con el sector de las clínicas privadas del Ecuador. Nada tengo que ver, ningún negocio tengo con ellos. Tú eres parte de aquel proyecto político que tiene una gran habilidad de construir narrativas falsas para asesinar la reputación de la gente. Pero Andrés, eso ya lo conocemos, porque tú estuviste callado durante 10 años cuando se violaron los derechos humanos en el Ecuador, cuando se violaron los derechos de exactamente de los pueblos y nacionalidades indígenas, con los que tú dices construir un nuevo sistema plurinacional en el Ecuador. No, Andrés, no te equivoques, estuviste callado cuando sucedió el hecho de Bosco Bizuma con la prefecta Guadalupe Llori. Andrés, los ecuatorianos no te pueden creer. Tú tienes que hacerte cargo de los últimos 14 años de gobierno. Votaste por Moreno, fuiste parte del fraude del 2 de abril del 2017. Y claro, ahora quieren regresar por más. Háganse cargo de sus responsabilidades. No mientan tanto, Andrés, que es muy fácil de comprobar todas las mentiras que has dicho esta noche en este debate. Candidato Andrés Arauz tiene 30 segundos para la réplica. No hay ninguna mentira cuando decimos que ustedes compraron al traidor. Ahí están las declaraciones que dice que odia a los que votaron por él, en la reunión precisamente con los banqueros. A mí me gustará trabajar con usted en el futuro, pero yo como presidente de la República y usted en representación de la banca, tenemos que reunirnos pronto para ver cómo van a bajar esas tasas de interés y dejar de cobrar esas comisiones locas a los ciudadanos.
Su contrarréplica, candidato Lasso, tiene 30 segundos. Andrés, no mientas otra vez. Tienes una obsesión con la banca. Este es un debate sobre los problemas del país. Si tú quieres, invita a debatir al presidente de la Asociación de Bancos o al presidente del Banco de Guayaquil. Pero aquí hay que ser serio. Las tasas de interés bajarán cuando haya un presidente responsable que genere confianza, maneje en orden la economía, se comprometa con mantener el dólar y no juegue con artículos como los que tú has escrito. Ahora pasamos a la pregunta del candidato Guillermo Lasso. Tiene un minuto para hacer la pregunta, candidato Lasso. Ahora me tomaré un minuto, Andrés. Yo no quiero que me respondas a mí. En este caso, Andrés, respóndele a la esposa del general Gabela, aquel general que fue asesinado en circunstancias muy sospechosas. Andrés, respóndele a Lourdes Tibán, que fue arrastrada vil y cobardemente por partidarios tuyos. Andrés, respóndele a Manuela Pic, que fue expulsada del Ecuador en condiciones de respeto a los derechos humanos. Andrés, aquí hay algo mucho más serio. Respóndele a mi esposa, Andrés. Respóndele a María Lourdes, que sufrió el intento de un linchamiento con palos, cuchillos y machetes al salir del Estadio Olímpico Atahualpa, conmigo, con mi hijo y mi equipo de trabajo. Respóndeles a ellas, Andrés, no a mí, a ellas. ¿Qué les dices? Vamos con la respuesta del candidato Andrés Arauz. Tiene un minuto y medio. Mira, lamentablemente ciertos episodios que pueden haberle causado daño a su familia son muy lamentables. Pero aquí estamos hablando de que en octubre del 2019 hubo una violación sistemática de los derechos humanos. El defensor del pueblo ha dicho que incluso va a acusar al jefe de Estado y a su aliada María Paula Romo por delitos de lesa humanidad. Eso es lo que estamos hablando. No se pueden comparar con una deportación. Estamos hablando de asesinatos extrajudiciales. Estamos hablando de abuso a las personas que protestaban. Estamos hablando de motocicletas que rodaban encima de los ciudadanos que protestaron. ¿Y sabe por qué? Todo por querer satisfacer al apuro unas condiciones de la banca y del Fondo Monetario Internacional. Nosotros queremos una política soberana, respetuosa de los derechos humanos, en donde vamos a trabajar en conjunto con los pueblos y nacionalidades en convertir realidad el Estado plurinacional. Usted dice que es un nuevo sistema. No es un nuevo sistema. Está vigente en la Constitución del 2008. Es realmente lamentable que usted, queriendo aspirar a ser el primer servidor público del país, hable mal de los trabajadores en el sector público y no sepa siquiera la Constitución del Ecuador. Seguimos con la réplica del candidato Guillermo Lasso en 30 segundos. No has contestado, Andrés. No le has dicho una sola palabra ni a Lourdes Tibán, ni a Manuela Pic, ni a la esposa del general Gabela. Tampoco has dicho una palabra del cobarde ataque y atentado contra mi esposa, Andrés. Y cuando sacas ese pequeño libro de la Constitución, se te ve muy parecido a Maduro, Andrés. Igualito a Chávez y a Maduro. Eso es lo que queremos evitar en el Ecuador. Tus símbolos y tu presencia nos recuerdan claramente un sistema totalitario, Andrés. Su contrarréplica, candidato Andrés Arauz, en 30 segundos. Guillermo Lasso vive en el pasado y además es salado. Cuando trabajaba en la Junta Monetaria comenzó el salvataje bancario. Cuando estuvo en el gobierno de Maguad, terminó generándonos el feriado bancario que perjudicó a tantos millones de ecuatorianos. Cuando estuvo con Lucio Gutiérrez, y estuvo ahí cuando lo tumbaron. Y ahora con Lenín Moreno nos llevó a este fracaso. Guillermo Lasso, salado. Por favor, candidato Arauz, vamos a dar paso ahora a su segunda pregunta. Tiene un minuto para preguntar al candidato Lasso. Bueno, en vista que no respondió nada sobre la vacunación del señor Borrero, yo quiero hacer una reflexión histórica para que la conozca el Ecuador. En el año 2008, el señor Guillermo Lasso se abrió de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador y decidió enfrentar la maniobra política solo. Fue ahí, en una sesión en la Asamblea Nacional, cuando yo sí, joven,
funcionario del Ministerio de Política Económica, me enfrenté por primera vez a Guillermo Lasso. Quizás usted ni se acuerda ya. Pero en esa ocasión también estuve defendiendo el interés público, el interés de todos, y enfrentándome a alguien que quería defender el interés de unos pocos, simplemente de su bolsillo frente a la ley de seguridad financiera. Armaron un escenario catastrófico, pero esa ley fue clave para garantizar la estabilidad de los ecuatorianos. ¿Qué dice ahora? Candidato Lasso, responda por favor, tiene 1 minuto y medio para responder. Andrés, regresas al pasado. Y eso le queda claro a todos los ecuatorianos en este debate, que mientes otra vez, Andrés. Cuídate de eso, porque a tu edad es muy malo crearse la imagen de alguien que miente permanentemente. Aquí está la información que yo presenté a la Comisión de Investigación de Delitos Financieros en abril del 2007. Esa comisión creada por tu padre político, presidida por quien en paz descanse, Eduardo Valencia, que dijo con claridad que nada tuve que ver con el feriado bancario. Para que lo leas más tarde, le pido a mi equipo que publique en Twitter esta voluminosa información. Insistes en mentir, Andrés. Eso es parte de la práctica correísta. Buscar asesinar la reputación de quien piensa distinto a ustedes, mintiendo, construyendo relatos que nunca existieron. Moreno es parte, es un hermano político tuyo. Si tienen un problema ustedes con Moreno, es un tema personal. La leyenda urbana dice que allá hay un mal reparto. Problema de ustedes, allá entre blancos, como dice el dicho popular. Pero hay que advertirlo al Ecuador, que tú tienes que asumir la responsabilidad de los últimos 14 años de gobierno en Ecuador. Candidato Arauz tiene 30 segundos para la réplica. Hasta ahora no nos dice nada sobre la vacunación de su candidato vicepresidencial, Borrero. ¿Por qué será? Explíquenos entonces qué es un CDR. Explíquenos por qué en el 2008 usted se abrió de la Asociación de Bancos Privados, si está defendiendo los intereses de su bolsillo por sobre los del país. Explíquenos por qué tiene su dinero en paraísos fiscales, en las Islas Caimán, en Panamá. ¿Por qué tiene toda esa plata fuera del país, debilitando la dolarización? Candidato Lasso tiene su réplica en 30 segundos. No mientas otra vez, Andrés. No, Andrés, no mientas otra vez. Estás diciendo cosas que te mandaron a decir, absolutamente falsas, irreales. Aquí tienes el informe. Léelo. Tómate tiempo para ver lo que hizo tu gobierno. Los responsables del feriado bancario fueron funcionarios de Correa, amigos tuyos que estuvieron, colegas en el gabinete, Andrés. No mientas otra vez. Gracias a los dos candidatos por haber desarrollado este tercer bloque de preguntas entre ellos con respeto y tolerancia. Vamos a una tercera pausa para que Ecuador Debate 2021 continúe. Vamos a una pausa, por favor. Cuando son las 20 horas 50 minutos, entramos en la recta final. 21 horas 50, perdón la confusión, entramos en la recta final de Ecuador Debate 2021. Mediante una última pregunta que el Comité Nacional de Debates habla de que es una pregunta emocional. Candidato Lasso, ¿cuál es la virtud o cualidad que más valora y por qué? ¿Y cuál es el antivalor que más le subleva y por qué? Tiene 1 minuto y medio para responder. Muchas gracias. La virtud del trabajo honesto y honorable. Debí trabajar desde los 15 años de edad en las tardes para pagar la pensión del Colegio San José La Salle, porque nací en una familia de clase media. Mi padre me enseñó la virtud del trabajo. Mi madre me enseñó la virtud del trabajo. Ella cosía, ella cocinaba, ella vendía vestidos que elaboraba en nuestra propia casa, en su máquina de coser. ¿Qué me indigna? La mentira. Cuando se pretende trastocar la realidad, decir cosas distintas de la realidad, por supuesto que esto causa en mí una reacción inmediata, la mentira. Por eso yo creo que los ecuatorianos tenemos que tener claro, el trabajo honesto te lleva al éxito,
La mentira solamente es el odio, la destrucción del otro. Y yo promuevo el Ecuador del reencuentro. Aquel Ecuador donde nos reconozcamos todos con nuestras diferencias y propongamos el encuentro, ese abrazo, esa mano tendida por encima del odio, del descrédito, de la mentira, del abuso. Eso es lo que yo le digo a los ecuatorianos. El trabajo como virtud y la mentira como vicio. Gracias, candidato Lazo. Recordamos al candidato Arauz la pregunta planteada. Candidato Arauz, ¿cuál es la virtud o cualidad que más valora y por qué? ¿Y cuál es el antivalor que más le subleva y por qué? Definitivamente la dignidad. Todos los ecuatorianos tenemos derechos, derechos naturales, derechos constitucionales. Tenemos derecho a una vida digna, a un trabajo digno, a oportunidades para poder prosperar en la vida. No es justo que en este dolor tan inmenso, con un año de la pandemia, hayamos tenido que vivir esa falta de dignidad, cuando se privilegió los intereses de unos pocos por sobre los de las grandes mayorías. Nosotros necesitamos eso, recuperar la dignidad, a partir de una buena seguridad, a partir de un sistema de salud para todos, no para unos pocos o con privatización tapiñada. Necesitamos recuperar la dignidad para la mujer ecuatoriana. Y aquí sí me entristece que un gran ejemplo de la falta de entendimiento de la equidad de género de mi adversario está simplemente en analizar el directorio del Banco de Guayaquil. Ni una mujer representada. Eso tiene repercusión, porque las políticas de crédito no tomarán en cuenta las necesidades de las mujeres. Nosotros vamos a tener un gobierno paritario que se enfoque en los derechos de las mujeres ecuatorianas. Y es hora ya de, como sociedad, reconozcamos esos derechos y los retomemos pronto en el ámbito de la dignidad. El antivalor, la falta de ética, eso de querer hacer negocio de todo lo que topan, eso no me gusta. Gracias, candidato. En este quinto y último segmento daremos paso a una intervención final de cada uno de los candidatos, siguiendo la alternancia observada a lo largo de este debate, que fue sorteado el día de ayer. Iniciamos con el candidato Arauz. Tiene 1 minuto para dar el mensaje final. Quisiera agradecer a los ecuatorianos, recordándoles que es un año ya de la pandemia. Todos hemos hecho grandes sacrificios, hemos tenido pérdidas a nivel económico, a nivel de vidas humanas, pérdidas materiales, pérdidas sentimentales. No hemos podido pasar con nuestros seres queridos. Hemos vivido con indignación el regreso de la sociedad del privilegio, en donde unos pocos se aprovecharon del sufrimiento y del dolor de las grandes mayorías. Soy parte de una nueva generación. Esta generación de jóvenes que queremos ya renovar la política, dejar atrás estas figuras caducas del pasado, que han estado en la política 40 años. Nosotros queremos plantear alternativas innovadoras, con ideas frescas, con juventud, con creatividad, para atender a las familias ecuatorianas. Vamos a trabajar porque el Ecuador es un país diverso y a partir de los territorios más pequeños del Ecuador lo vamos a lograr. Gracias, candidato Arauz. Seguimos con usted, candidato Lazo. Tiene 1 minuto para su intervención final. Ecuatorianos, el próximo 11 de abril no es un día cualquiera. Nos jugamos el futuro del Ecuador. Escogemos a quien toma como referencia el pasado para guiarnos de espaldas hacia el futuro. Nosotros proponemos una democracia, vivir en libertad, un Ecuador de oportunidades para todos, un Ecuador del encuentro, un Ecuador de prosperidad, donde cada ecuatoriano se sienta cobijado por el tricolor nacional, donde todos podamos cantar con unción cívica el himno nacional, pero teniendo claro en nuestra mente la cara de nuestros hijos, la cara de nuestros nietos y la obligación ética de luchar por el futuro del Ecuador y dejar atrás este pasado de fracaso económico y violación de las libertades. Vamos al cambio, ecuatorianos, sin miedo y sin complejo, al futuro. De esta manera concluimos Ecuador Debate 2021,
Un ejercicio inédito que busca que ustedes, las ciudadanas y los ciudadanos, cuenten con información de las propuestas de los dos candidatos a la presidencia de la República y puedan decidir su voto de una manera informada para la segunda vuelta electoral del próximo domingo 11 de abril. Gracias a los candidatos y a ustedes, ecuatorianos y ecuatorianas, por su atención. Buenas noches a todos.